Hola a todos, bienvenidos a este video. En esta presentación hablaremos sobre la clasificación de los textos de la materia elaboración y presentación de textos. Veremos qué es la tipología textual, cuáles son los principales tipos de textos y cuáles son las características más importantes de cada uno. Primero, se explicará qué es la tipología textual. Después se presentarán los siguientes tipos de textos: el narrativo, argumentativo, descriptivo, expositivo, comunicativo y académico. Y al final veremos un cuadro comparativo y una conclusión general. Empecemos. ¿Qué es la tipología textual? La tipología textual es la clasificación de los textos según su intención y la forma en que están organizados. No todos los textos son iguales, ya que algunos buscan informar, otros buscan convencer, otros describir y otros narrar hechos. Conocer estos tipos de texto nos ayudan mucho a mejorar la comprensión lectora y la redacción. En primer lugar, empezamos con el texto narrativo. El texto narrativo relata hechos reales o imaginarios que ocurren en un lugar y un tiempo determinado. Este tipo de texto se divide en tres partes. Primero, tenemos la introducción, donde se presentan los personajes y el entorno. Segundo, tenemos el nudo, donde aparece el conflicto. Y por último, tenemos el desenlace, donde se resuelve el problema. Algunos ejemplos de este tipo de texto son los cuentos, las novelas, los mitos, las noticias y crónicas. El texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como objetivo convencer o persuadir al lector sobre una idea. Para lograrlo, utiliza argumentos, ejemplos y razones. Sus principales características y elementos son la tesis, el cuerpo de argumentos y la conclusión. Este tipo de texto aparece mucho en ensayos, artículos de opinión y discursos políticos. El texto descriptivo. El texto descriptivo explica cómo es una persona, objeto, lugar o situación. Se le conoce como pintar con palabras, entre comillas, porque permite imaginar lo que se describe. Sus características son el uso abundante de adjetivos y que pueden ser objetivo y subjetivo. Algunos de estos ejemplos de este tipo de texto son las guías de viaje, los catálogos y descripciones de personajes. Tenemos el texto expositivo. Este tipo de texto tiene la función de informar y explicar un tema de manera clara y objetiva. Entre sus características destacan no incluir opiniones, utilizar un lenguaje claro y directo y seguir un orden lógico. Este tipo de texto puede encontrarse en libros de texto, enciclopedias y reportes científicos. Tenemos el texto comunicativo. El texto comunicativo surge de la necesidad de interacción social inmediata. Su función es práctica y directa. Generalmente son textos muy breves y dependen mucho del contexto de las personas que participan en la comunicación. Ejemplos de este tipo son los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos e invitaciones. El texto académico. Este texto pertenece al ámbito universitario y de investigación. Su objetivo es difundir conocimiento especializado. Sus principales características son el rigor académico, el uso de citas y fuentes bibliográficas y el lenguaje formal y técnico. Algunos ejemplos de este tipo de textos son las tesis, las monografías y artículos científicos. Tenemos el cuadro comparativo. Este cuadro comparativo se puede observar las diferencias entre cada tipo de texto. Cada uno tiene una intención distinta: narrar, convencer, describir,
informar, comunicar o difundir conocimiento académico. Además, cada tipo presenta características y ejemplos muy específicos. Bueno, y para concluir, los textos tienen diferentes funciones según el propósito con el que fueron escritos. También es importante recordar que un mismo texto puede combinar varios textos. Identificar estas clasificaciones permite comprender mejor la información y mejorar la comunicación escrita. En este apartado tenemos la bibliografía. Y muchas gracias por su atención. Tengan un excelente día.